Tomás Aladino Gálvez y Patricia Benavides se disputan la Fiscalía de la Nación. El Ministerio Público atraviesa una semana decisiva porque la Junta de Fiscales Supremos fue convocada para elegir al nuevo fiscal de la Nación este 23 de marzo. O sea, ¿cuándo? Hoy día. Y incluso ya han anunciado al ganador, por así decirlo, al elegido. Justo no mucho antes de que empezara el programa se anunció de que finalmente fue Tomás Gálvez quien ha sido oficialmente elegido en esta votación como nuevo fiscal de la Nación. Ya no interino, sino oficialmente ya como cargo, como titular, si es que es el término correcto. Exacto. Ahí, bueno, doctora, nadie mejor que usted para conocer cómo funciona primero este trámite interno. ¿Cómo realmente se elige a un nuevo fiscal de la Nación? 158 de la Constitución se reúnen en sesión ordinaria, en sesión formal, los fiscales supremos titulares, ¿no? Sean 3, 4, 5, o como hoy día creo que han sido 4 son los que están, o 5, perdón, que están allí ya reunidos. Tienen que elegir cuando se genera una legal, constitucional vacancia. Es decir, que hay el vacío, ¿no? La Fiscalía de la Nación está acéfala, está con un interino. Muy bien. Pero acá creo que ya es una historia harto conocida de cómo se genera, primero, cómo se generó ese vacío cuando fue destituida la señora Patricia Benavides. La señora Patricia Benavides agotó absolutamente todos sus recursos, reconsideración, apelación, nulidad, todo. Y le rechazaron. Todo se declaró improcedente, no al lugar. Eso habilitó algo que está dentro de lo que se denomina la autonomía institucional del Ministerio Público, que cuando dice, bueno, ya la autoridad administrativa, que es la Junta Nacional de Justicia, ya dijo, señora, usted está destituida. Eso ya permite que el interinato termine. En esa oportunidad fue con el doctor Villena. Y el doctor Villena llamó a Junta de Fiscales Supremos titulares para votar con candidatos. ¿Quiénes fuimos los candidatos? El doctor Villena y mi persona. Entonces, allí... Disculpe, doctora, ¿esto en qué año ocurrió? Para refrescar mi memoria. 2024. 2024. Miren, la autonomía del Ministerio Público de elegir constitucionalmente, sin ningún tipo de obstáculo, resquicio, de ilegalidad, nada impedía que se nombre a un nuevo fiscal de la Nación. Y así fue como yo asumo. Pero ¿qué ha sucedido el año pasado? El año pasado, gracias a una nulidad de oficio, que no fue de oficio, con una serie de irregularidades, no solo constitucionales, sino también del propio reglamento que ha sido violentado por la Junta Nacional de Justicia, su reglamento, y sobre todo, voy a ser mucho más puntual, al 16 de junio que a mí se me obliga, se me coacciona, ¿no?, para ponerle a la señora en el cargo de fiscal de la Nación, formalmente, oficialmente, la señora estaba destituida en otro procedimiento administrativo disciplinario. Y los mismos señores de la Junta Nacional de Justicia, en su resolución, que es cuestionable, lo dicen, que sea repuesta, salvo que exista otra medida que recaiga sobre ella, otra medida administrativa que impida que asuma hasta como fiscal suprema. Y existía, porque además de ese caso en el que a ella se le devuelve por la nulidad de oficio, había otro caso en el que ella había sido destituida. Y es imposible jurídicamente, constitucionalmente, que ella pueda ser repuesta como fiscal de la Nación. Además, que la Junta Nacional de Justicia no tiene ninguna autoridad constitucional de decir quién es o quién puede ser fiscal de la Nación. Eso para los abogados que están escuchando lo deben tener clarísimo, porque es una falacia y es una, perdonando la expresión, es una leguleyada propia de algunos, ¿no?, los abogados truquín y esos que dicen, que dijeron, sí, pero es la resolución de la Junta Nacional de Justicia y la tiene que cumplir sí o sí. Un momentito, es que eso de cumplir una inconstitucionalidad, a mí me hubiera expuesto, y se los digo, a una destitución por infracción a la Constitución.
porque yo no me he elegido sola fiscal de la nación. A mí me han elegido por votación y me han ungido como fiscal de la nación mis pares. Yo no he dicho, no, ahora me toca a mí, yo agarro y me siento y soy fiscal. Yo no he dicho eso, para luego entregarle a otra persona, ¿no? No, así no funciona. Es que ese problema cuando algunos abogados quieren torcer la Constitución, la ley, los reglamentos para propósitos políticos. Doctora, no sé si recordará, pero sí. Usted es la segunda vez que viene al programa. Sí. Y la primera vez que vino, yo incluso se lo dije, acá Conexión Jurídica ha bautizado su caso del año pasado como es nuestra novela favorita. Y lo digo porque el año pasado ocurría algo nuevo cada semana, sí. Y cada semana lo comentábamos. Pero de verdad, esta historia es tan larga que cuando usted vino al programa, justo poco después de que anunciara su candidatura como postulante de decana, incluso antes que tenga número, tuvimos un programa especial donde 1 hora y media nos sentamos a conversar sobre todo lo que había pasado, pasito a pasito, de forma cronológica. Así que, de todas maneras, los invito a todos a que quienes deseen conocer a mucho más detalle lo que ha ocurrido con la doctora Adela Espinosa, con lo que ocurrió con la ahora fiscal suprema Patricia Benavides, con la Junta Nacional de Justicia, también con el Congreso, también con el Tribunal Constitucional, también con el Juzgado Constitucional, porque hubieron muchos actores acá. Los invito a ver el programa, definitivamente. Pero, como para ir dentro de los datos importantes para esta noticia, finalmente es que a usted la llegan a destituir. Y esto entiendo que es lo que motiva estas nuevas elecciones para nueva cabeza del fiscal de la nación. Varios detalles que no hay que perder de vista. No, por supuesto. Adelante, por favor. ¿Qué es un fiscal? ¿Qué dice el artículo 159 de la Constitución? Defensor de la legalidad. Y si un fiscal no va a defender la legalidad y no va a defender su propia autonomía institucional, porque los señores lamentablemente el año pasado, después de ratificarme 2 veces, decir públicamente que yo soy la fiscal correctamente, constitucionalmente elegida, luego, un día antes que me suspenda la Junta Nacional de Justicia, se hacen a un lado. Y ahí están las actas, que la pueden pedir por transparencia. Ahora a mí... Ahí dicen, no. Sí, ya, yo les dije, doctores, les hemos oficiado y no han contestado porque les pedimos a la JNJ, díganos cómo se puede cumplir con su orden de reponer a Patricia Benavides como fiscal de la nación. Nunca nos contestaron. ¿Y saben por qué? Porque no había forma. Y cuando yo les dije, volvamos a oficiar, los doctores, ahí sí, los 4 o 5 fueron pilatos, y debo decirlo. Sí, se levantaron la mención. No, es que ya el doctor, ¿cómo se llama? Aladino, él dijo, no, si ya no han contestado, ya no van a contestar más. Pero doctores, hay que defender la autonomía, no están defendiendo la autonomía. Se ofendieron. Miren, voy a concluir con lo siguiente. Simplemente esto era parte del plan de un sector político desde el Congreso, de la Junta Nacional de Justicia, que lo tuvieron contra mí porque fui incómoda, fui un obstáculo. Perseguía el delito, lo cual a ellos no les convenía porque tenían que llegar con impunidad o limpios, como ahorita les ha garantizado el interino, a los candidatos, a los más altos funcionarios. Entonces, miren, que hagan su elección, pero constitucionalmente eso se llama infracción a la Constitución. Lo que han hecho los señores, porque se han contradicho, ellos se contradicen, eso no es legal. Cuando vuelva el Estado de Derecho al 100%, todo eso va a traer las consecuencias, no porque yo lo diga, es la ley. Y yo me valoro como abogada y yo voy a seguir defendiendo la legalidad y la constitucionalidad, cosa que mis ex colegas simplemente no les ha importado. Ese fue el plan, que vuelva el señor Aladino, que vuelvan, ¿no?, los señores con enriquecimiento ilícito, con cuello blancos, con criminalidad organizada, etcétera. A mí algo me queda de todo esto es que, o sea, no puedo creer cómo hemos llegado a un punto en el que tenemos que elegir, o mejor dicho, se tiene que elegir entre el fiscal vinculado al caso de los cuellos blancos del puerto, tiene llamadas pidiendo favores para que se nombren altos funcionarios, y una fiscal acusada
de negociar carpetas por favores políticos. Por su hermano, o sea, ¿a qué punto hemos llegado en el que escogemos entre... Ni siquiera hay comparación suficiente para esos dos tipos de enfermedades que son la corrupción, el favorecimiento y más delitos que seguramente ustedes los tendrán más en la boca. A mí, yo era muy pequeña de repente cuando estalló todo el caso de los cuellos blancos, no era tan consciente de la coyuntura nacional, pero sí me acuerdo de esas llamadas, hermanito, ¿no? Y ver a esa persona hoy como fiscal de la nación, que supuestamente es el órgano máximo que persigue el delito para librarnos pues de la corrupción y de todas estas cosas, sentado en el sillón, ¿no? El mismo señor que lo pusimos, que se sentó ahí, se agarró de incidentes y ¿qué es lo que hizo? Archivar la carpeta del expresidente José Gerí por presunta violación, ¿no? ¿Y qué es lo que hace ahora? Seguir negociando con el pacto que tenemos arriba en el Congreso, ¿no? Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, en fin, ¿no? Todos esos congresistas que se han encargado de dinamitarnos como democracia. Y ahí estamos. Han conseguido, como dice la doctora, lo que han querido, ¿no? Copar más instituciones del Estado. Por eso es que lo único que se puede rescatar de todo esto es que estamos en elecciones y sabemos que esos partidos que nos han traído a ese lugar, que nos han traído al lugar en el que tenemos que soportar tener como fiscal de la nación a un ex hermanito, no votar por ellos, pues no, ahí los tenemos, sabemos quiénes son y sabemos por qué nos mapeados. Los partidos están mapeados. Y por qué no, o sea, a mí en verdad como que digo, wow, ¿a qué punto hemos llegado? No puedo creer que estemos en una situación así. Yo creo que si un país de afuera o si una persona de afuera nos viera, diría, ¿cómo su sistema democrático ha permitido que una persona tan cuestionada como esa tenga el cargo de fiscal de la nación? Y bueno, pues el Perú lamentablemente se ha vuelto así, ¿no? Un país sin cabeza. Definitivamente estamos en una situación bien complicada que nuevamente, voto informado. Eso podría, no diremos que va a solucionar al país, no de la noche a la mañana, pero sería un importante gran paso. Y por lo menos podría castigar a quienes nos han traído hasta acá. Al no darles tanto espacio en el Congreso. Justo lo que decía la doctora Delia, ¿no? que finalmente ocurrirán estas acciones, pero al final de la historia, sea pronto, sea tarde, la ley de alguna manera les va a caer, los va a sancionar. Como está ocurriendo ahora, que está sancionando a expresidentes con actos del 2010, 2011, imagínate. 2012, 2007, tarde, pero está llegando, les llegará. Esperemos que no tarde, pero finalmente acá el enfoque debe ser nuestro en estas próximas elecciones. Doctora, tal vez algo final que quiera decir sobre la nueva encargatura del doctor Tomás Gálvez. Es, como lo he dicho, es una elección inconstitucional y era el plan que se gestó desde un comienzo, desde el 16 de junio, con la incursión totalmente arbitraria, abusiva, ¿no? Intempestiva y forzada de la señora Benavides para generar esa crisis. Porque sí, se generó esa crisis con ella y también con esa orden totalmente pues fabricada de la Junta Nacional de Justicia y que después, actuando como juez y parte, a mí me terminan destituyendo. Todo eso en su momento se va a revertir. Cuestión de paciencia, tranquilidad, serenidad y por supuesto de seguir ejerciendo los mecanismos legales, ¿no? Y algo muy importante, todavía hay muchas personas que no son abogados necesariamente, o incluso algunos abogados que de pronto tal vez no están del todo concentrados. La política y las elecciones que vamos nosotros a celebrar el 12 de abril están absolutamente vinculadas a todo lo que está pasando con la legislación, con la inseguridad ciudadana, con la salud, con la educación. Señores, con los sueldos que ustedes tienen, con las pensiones que ustedes tienen. Mírense cómo estaban hace 5 años y mírense cómo están ahora. Han progresado, han desarrollado, son más prósperos en sus vidas o se han estancado o han retrocedido en una vida digna. Para eso existe la política, para que nuestros representantes elegidos cada 5 años se encarguen de administrar porque nosotros confiamos en ellos. Y si tienen que administrar, lo tienen que hacer bien para que todos progresemos, todos desarrollemos, para que no haya hambre, desnutrición, niños que no van a las escuelas, gente que se muere por falta de medicinas. Para eso es.
carreteras que están mal hechas y que los buses se caen con la gente al río o simplemente al precipicio. Hay miles de cosas. La delincuencia, la justicia con bajísimo presupuesto no se atiende y sigue habiendo, ¿no?, es decepción ante la justicia. De eso se trata la política. La política no es solamente, no, ese es lío de grandes, lío de gringos. No, la política está en sus bolsillos, señores, está en su vida, en lo que comen, en lo que visten. Por eso yo invoco con mucho respeto y como abogada que conozco, interesémonos en nuestros candidatos. No les voy a decir por quién votar, pero sí les voy a decir, por favor, con madurez y con responsabilidad. Piensen en sus hijos, en sus nietos, en ustedes, en su pensión, en su futuro. Gracias.